Buen día. Este es un tutorial que te va a ayudar a redactar los resultados y la discusión. Eh, para iniciar, lo primero que hay que tener en cuenta o lo que hay que preguntarse es qué son los resultados. Los resultados son los datos obtenidos al realizar las actividades marcadas en la metodología. Básicamente son los datos crudos. Y ahora, ¿qué es la discusión? Es la parte de la investigación donde se analizan, y aquí entendiendo por analizar, desmenuzar, comparar, explicar, interpretar los resultados. No puede haber una discusión si antes no hay resultados. En pocas palabras, es explicar con peras y manzanas el qué me están diciendo mis resultados. Y aquí viene una pregunta muy sencilla, pero que nos ayuda mucho a entender qué son los resultados y la discusión. Y esa pregunta es, ¿por qué se llaman resultados y discusión y no discusión y resultados? Y la respuesta es muy sencilla. Y no lo indica en este guión. Porque para que pueda haber una discusión, primero tuvo que haber habido unos resultados. Aquí viene una serie de consejos para redactar los resultados y la discusión. Primero, los títulos de los resultados se toman de la metodología y que a su vez fueron tomados de los objetivos particulares. Presenta fotografías que evidencien las actividades realizadas. Esto de presentar fotografías te ayuda mucho a generar evidencias de lo que hiciste. Haz una tabla concentradora de datos. Antes de la tabla hay que poner el texto que le explique. Genera diagramas que ayuden a explicar la tabla de datos. Antes del diagrama, pon texto que le explique. Compara qué me están o explica qué me están diciendo mis resultados. Compara la información que tú generaste con lo generado en investigaciones similares e indica qué repercusiones tienen los resultados. ¿Sí? Aquí podemos poner, por ejemplo, los títulos toman de la metodología, se siguen en el mismo orden. Y aquí vamos a poner que a su vez se tomaron de los objetivos particulares. ¿Sí? Ok. Vamos a poner aquí un par de ejemplos. Imagínense que estos fueran mis objetivos particulares de mi investigación. Y a partir de ellos yo voy a hacer mis resultados y discusión. Si en mi primer objetivo particular dice búsqueda de información científica respecto a la disminución del azúcar en sangre, en mi metodología nada más vamos a cambiar un poco la forma de la redacción. De hecho, le voy a dar aquí en dividir página para ilustrar un poquito más. Aquí, si tuviera los datos de la metodología de los títulos, nada, los copiaría tal cual, pero aquí los voy a ajustar desde mis objetivos particulares. Y cambiamos, tenemos los objetivos particulares, buscar por búsqueda de documentación científica, ya tenemos nuestro primer título. Y aquí, por ejemplo, podemos poner para el trabajo, que en este caso es una investigación documental. Para la investigación, selectivamente documentos relativos al la efecto
respecto al efecto de control de los niveles de azúcar en sangre del muicle y la Jamaica. Y con esto tan sencillo se puede indicar esta primera parte de la búsqueda de información científica. El segundo, de los objetivos particulares, nos dice estandarizar el proceso de elaboración del mezcal adicionado con muicle y Jamaica. Y nada más cambiamos la palabra estandarizar por estandarización del proceso. Ustedes se fijan, esto es igual al título que teníamos en la metodología. Nada más cambiamos estandarizar por estandarización. E indicamos, para la elaboración del mezcal adicionado con muicle y Jamaica, se realizaron diferentes formulaciones A, B y C, en las cuales se varió la concentración y el tipo de edulcorante. En la figura X se muestran las diferentes formulaciones. Aquí, al poner figura X, es para darle tiempo a la persona de que ponga el número que corresponde a la figura. En la figura A, la formulación A contenía 50 gramos de sacarosa, la formulación B 48 gramos de jarabe, la formulación C 100 gramos de jarabe. Y con esto, aquí vamos a quitar esta división, lo que queremos es indicar en esta figura cuáles fueron las diferentes formulaciones que se obtuvieron del proceso, y lo que queremos es ilustrarle al lector esas diferentes formulaciones. Posteriormente viene la parte de evaluación sensorial del mezcal adicionado con muicle y Jamaica. Aquí ponemos en la tabla X, porque aún no sé qué número de tabla vaya a quedar, se muestran los resultados de la evaluación sensorial del mezcal adicionado con muicle y Jamaica. ¿Cuál de los tres mezcales? Pues nos referimos a la tabla C, que fue la que previamente en nuestro estudio, en nuestro análisis, vimos la que tenía o la que consideramos con mejor color, olor y sabor. Y aquí lo que podemos es básicamente insertar nuestra tabla de resultados de la evaluación sensorial. Mandamos la tabla completa a la otra parte para que no esté recortada la tabla. Pegamos y cambiamos en vez de figura tabla X, muicle y Jamaica. Y aquí pondremos, por ejemplo, el parámetro y el valor obtenido. Y seguramente aquí tendremos color, olor, sabor y textura. En dado caso que hayamos indicado la textura en nuestra prueba, y pondremos los valores promedio de nuestra prueba de evaluación sensorial. Aquí es muy importante poner el valor promedio por una razón muy sencilla, porque lo que queremos es tener en esta tabla un concentrado. Vamos a poner aquí los valores, todavía no los conocemos. Cuando los tengamos pues los iremos poniendo.
Comuicle y Jamaica. Y en esta tabla, que es lo que indicaremos, pondremos se observó. Le recomiendo que aquí las cifras significativas se ajusten nada más a dos cifras significativas. Se observó que el parámetro mejor evaluado fue tal, voy a poner tal porque no sé cuál, con XX seguido de tal con XX, y así hasta indicar cada uno de los parámetros indicados en la tabla. Aquí ponemos nuestra tabla. Y finalmente, en la parte de lo correspondiente a evaluar la reducción de azúcar en sangre, ¿cómo cambiamos esa parte, ese título, cómo lo ajustamos? Por evaluación de la reducción de azúcar en sangre, o sea, el consumo de mezcal, que aquí pondremos también. Iniciaremos en la tabla X. Si ustedes gustan, inclusive puedo cambiarle ya a Z para que no se confunda. En la tabla Z, cuando ya conozco su número se lo pondré, se presentan los datos correspondientes a la medición del consumo, a la medición de azúcar en sangre antes y después. Aquí ponemos la cantidad de minutos del consumo del mezcal adicionado con muicle y Jamaica. Y tendremos una tabla similar. Tabla Y. Resultados de azúcar en sangre antes y después del consumo del mezcal adicionado con muicle y Jamaica. Y pues tendremos una tabla. Es muy importante ir pensando en el diseño de la tabla, donde se colocará el nombre del individuo, azúcar antes del consumo de mezcal y azúcar después del consumo de mezcal. Seguramente que tendremos miligramos. Hay que indicar las unidades, miligramos.
Y en su momento, pues cuando se tengan esos datos, aquí se explicará. Se observa que después del consumo de mezcal hubo cambios en la concentración del azúcar en la sangre de los voluntarios. Y bueno, aquí ya explicaremos a detalle lo que haya sucedido. Esta es una forma muy sencilla de que nosotros, partiendo de estos objetivos, generemos los resultados, los títulos de los... Primero generemos los resultados de los títulos y la discusión, y posteriormente vayamos describiendo lo que nosotros encontramos. Aquí lo que tratamos de ilustrar es colocar las fotos de las diferentes formulaciones de mezcal. Acá tendremos en esta tabla los resultados de la evaluación sensorial del mezcal, y finalmente acá tendremos los resultados obtenidos de las pruebas de medición de azúcar en sangre antes y después de la medición del mezcal. Vamos a ver un ejemplo 2. Partiendo de estos objetivos particulares, generamos primero los títulos de la metodología. Cambiamos investigar por investigación, y es investigación de documentación científica sobre las propiedades nutrimentales del nanche y el amaranto. Con nuestro objetivo 2 generamos nuestro título 2 de los resultados y discusión, y es cambiamos estandarizar por estandarización de la formulación de la barra de nanche y amaranto. Analizar, cambiamos la palabra por análisis. Y es muy similar la primera parte, investigación de documentación científica. Se leyeron 20 documentos relativos a las propiedades nutrimentales del nanche y el amaranto. Estandarización de la formulación, indicamos las formulaciones obtenidas, se muestran en la figura X, aquí está nuestra figura. La formulación secreta fue la C, ya que presentó las mejores características de textura. Las formulaciones B se descartaron explicamos el por qué se descartaron, pero ya tenemos nuestra figura. Acuérdense, siempre antes de una figura, primero la explicamos. Y análisis sensoriales de la barra de nanche y amaranto. Aquí tenemos nuestra tabla. Aquí podemos, por ejemplo, vamos a hacer esta tablita. Y vamos a tomar como ejemplo la tablita que hicimos acá atrás previamente. Siempre vamos a tratar de que la tablita nos quede dentro de un mismo esta no era la tabla. Vamos a tomar esta otra tabla, esta de aquí. La barra de nanche y amaranto está. Y bueno, poner los resultados en la parte correspondiente a la estandarización de la fórmula. Dijimos que vamos a poner aquí las fotos, vamos a describir esta figura y vamos a indicar por qué seleccionamos la C. En la parte de la evaluación sensorial, indicamos acá, vamos a poner nuestra tabla e indicaremos el parámetro mejor evaluado fue tal con XX seguido de tal con YY, y así sucesivamente cada parámetro. Pondremos la tabla con nuestros valores obtenidos. Y finalmente inclusive podemos abordar un poco donde digamos después de la tabla. Los costos de producción de la barra se presentan en la siguiente tabla y ponemos ingrediente y costo. Los costos que nosotros calculamos a partir de nuestros ingredientes. Y finalmente, nosotros podemos hablar un poco
Y en la parte, es decir, en cuanto a la cuestión nutrimental, la barra de Nancy-Amaranto en comparación con otras barras, y aquí argumentar sobre el tema, y en esta parte inclusive podemos meter unas citas y referencias que respalden esta comparación. Aquí tenemos justamente dos ejemplos de cómo redactar unos resultados de discusión de una forma más sencilla. Mientras más ricos sean nuestros resultados de discusión, pues nuestro trabajo reflejará de mejor manera los resultados obtenidos. Deseamos les haya sido útil este documental con un par de ejemplos sobre los resultados de discusión. Buen día.